Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fam y bienvenidos a este nuevo canal donde estaré trayendo distintos tipos de resúmenes, por lo que el día de hoy te estaré contando la historia de un manga titulado Cállate dragona malvada, ya no quiero criar hijos contigo hasta su capítulo número 16. Y si te gusta este tipo de contenido y te gusta este video, no te olvides de suscribirte y dejarte un buen like. Así que comenzamos. Imagínate un mundo donde existen dragones, seres extremadamente poderosos que conocen magia antigua y que son la mayor amenaza para la humanidad, y aunque nadie sabe por qué inició la guerra, interminables muertes han ocurrido entre ellos, siendo la raza humana la parte más afectada. Por esta razón, en 1733 del calendario de la creación, el humano más fuerte y cazador de dragones llamado León Cosmod fue enviado a atacar al Gran Dragón Plateado para así eliminar al enemigo número uno del imperio, siendo esta la reina de dragones plateados llamada Roswise, a quien desde ahora llamaremos Ros para poder abreviar. Sin embargo, y en camino a su misión, León no contaba con que sería fácilmente atrapado y humillado, al final casado con su peor enemigo. Y es así que esta gran historia comienza, y encontrándose en una de las celdas de una mazmorra del clan Dragón Plateado, Ross ordenaba a sus guardias que se retiraran para poder hablar a solas con el prisionero, quien no era nada más y nada menos que el legendario héroe Matadragones, de quien una vez dentro de la celda, la reina dragona se burlaba por ser su cautivo, quien solo quería que lo dejase morir de una sola vez. Sin embargo, con más deleite y con más ganas de humillarlo, Ross disfrutaba cortándole el rostro con sus uñas. Por esta razón es que molesto León rogaba que era mejor que lo descuartizaran, en vez de estar jugando con él. No obstante, ella lamiéndose la sangre le decía lo miserable que se veía por haber sido incriminado, y le preguntaba si no hubiera sido mejor que se hubiera unido a su clan, a lo que él se negó insultándola, por lo que recibió una patada que lo mandó lejos a la esquina del calabozo, y mientras veía como ella le criticaba por haberse atrevido a ser grosero con ella, fue tomado de su cuello por la cola de la dragona. Ahora bien, adolorido y ahorcado, le mencionaba que había cometido dos grandes errores. En primer lugar, le decía que nunca debió estar a solas con uno de los mejores cazadores de dragones, y en segundo lugar, nunca debió haber probado su sangre, pues luego de ello, al activarse la maldición de sangre, Rosa había relajado su cola soltando así a su prisionero, y luego al sentir calentura por todo el cuerpo, tirada en el suelo, se preguntaba qué es lo que estaba pasando con ella, y sin poder aguantarse más, se lanzó contra León dándole un tremendo beso, y comenzando así, una batalla bastante ricolina. Una hora después, cuando Ross despertaba, tratando de cubrir su vergüenza y mirando a León, le preguntaba furiosa qué es lo que había hecho, a lo que él respondió que todo se debía a su maldición de sangre, una técnica prohibida que solo podría usarse una vez, explicando que una vez activada, se crearía una conexión de almas cuando su sangre fuera ingerida por otra persona, mencionando además que si él moría, ella sufriría un dolor interminable por el resto de su vida. Por esa razón, Ross furiosa le cuestionaba qué es lo que entonces había pasado. Después de todo, no tenía nada que ver con la maldición, y sin embargo, él tampoco lo sabía. Aun así, con una sonrisa de victoria, preguntó si acaso los dragones seguían la regla de la monogamia, y burlándose le decía que después de su muerte, ella sería incapaz de buscar pareja, dejar descendencia, e incluso no podría explicar lo sucedido a su clan. Incapaz de seguir escuchando, Ross se lanzó furiosa con la intención de enviarlo junto con San Pedro. Sin embargo, antes de recibir el golpe, León casi muerto le decía que ya no era necesario, y cerrando los ojos, la maldijo por el resto de su vida. Viendo ello, Ross, cruzándose de brazos, le dijo que esto era algo que no podría pasar, por lo que pasando así 2 años, en el que León despertaba en una cama asustado, se había sentado rápidamente, pensando que había tenido un sueño demasiado aterrador, y viendo que se encontraba bien, se preguntaba dónde estaba. En ese momento, un mechón de pelo se asomó por la puerta, y al abrirse apareció una pequeña niña que lo miraba con dulzura, quien le preguntó si ya se había despertado, a lo que él sonrojándose pensó que era demasiado bonita, y creyendo que estaba muerto, señalándola le preguntó si era un ángel. Después de todo, era demasiado adorable. Agachándose y preguntándole su nombre, ella respondió que se llamaba Moon, diciéndole que su madre le había dicho que significaba luna. Por su parte él se presentaba como león, y mientras se cuestionaba si los ángeles tenían mamá, ella le decía que ya sabía su nombre, explicando que si lo sabía era porque su madre Rose se lo había dicho. Al escuchar aquello y entender su situación, León había quedado de piedra, y luego levantándose y señalándose de manera errática, le cuestionó que si su madre era Rose, eso significaba que él era su... Y antes que pudiera terminar, la niña le dijo padre.
Y justo en ese momento, Ross entraba en la habitación, y Moon al verla contenta le decía que su padre había despertado, a lo que Ross asintiendo, le decía que ya lo sabía, y acariciándole la cabeza, pidió que fuera a jugar, pues tenía algunas cosas que decirle a su padre. Y luego de que la niña se fuera, León, consternado, preguntaba si realmente Muen era su hija. Después de todo, ¿cómo era posible que haya dado a luz a una niña de quien tanto odiaba? Y cuestionaba el por qué rayos lo había salvado. A lo que Ross respondía a esto preguntándole si acaso podría haber dejado todo lo que le hizo hace 2 años, y el furioso reprendió que eran dos razas distintas y que de no ser por la maldición jamás la habría tocado. Escuchando esto, ella le preguntó si acaso tocarla significaba una tortura para él, y tomándolo de la pierna con su cola, lo arrojó a la cama, rompiéndole así su camisa. Y luego, generando un círculo en sus manos, le decía que tallaría su propia marca de dragón sobre él, pues tenía la intención de que León viviera como esclavo y en vergüenza durante toda su vida, y que a partir de ese momento, cualquiera que lo vería, ya sean humanos o dragones, sabrían que el mejor cazador de dragones se había rendido ante ella, así que acercándose y tomándole de la barbilla, dijo que era hora de comenzar el sin respeto. Y un día después de lo ocurrido, dentro del castillo del dragón de plata, unas mucamas cuchicheaban entre sí mencionando que la reina estaba de muy buen humor, pues su esposo al fin había despertado. Por otro lado, León, escuchando escondida su conversación y dándose cuenta de que Rosa había dicho en público que él era su esposo, recordó lo intensa que fue, exprimiéndolo durante un día y una noche, por lo que se propuso a escapar con determinación. Y luego yéndose sigilosamente hacia la salida del reino, mientras veía a algunos guardias, se cuestionaba por qué habían pocos en comparación con hace 2 años, y pensando en cómo escapar, logró ver su oportunidad en forma de un agujero. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta que era una trampa, aún así sin darle importancia, pensó que no tendría opción, así que forzándose a salir por allí, decidió hacerlo. En otro lado, desde la terraza del castillo, se encontraba Moon viendo a su padre que escapaba, por lo que se fue con el chisme a su madre quien se encontraba tomando el sol. Momentos después, mientras el prota se encontraba corriendo por su vida, pensando que después de escalar las montañas podría ver por fin al mundo humano, y mirando hacia atrás se decía que después de correr tanto, ella no sería capaz de alcanzarlo. Sin embargo, en ese momento, escuchándose aleteos en el cielo, vio la silueta de un gran dragón. Sí, se trataba de ella, quien acercándose le dijo que era un correlón, a lo que él sin darle importancia iba cada vez más rápido. Aun así, y por más que corriera, ella cuadrándose en su camino le dijo que se encontraba satisfecha, preguntándole si ese agujero no era demasiado obvio para que cayera, a lo que él respondiendo que aunque sabía que era una trampa, no tenía más opción que escapar rápido, después de todo, todavía era una posibilidad. Escuchando su respuesta, Ross le dijo que no sabía apreciar su amabilidad y tomándolo con la cola voló hacia un lugar lejano. 3 horas después, en la ciudad fronteriza del imperio, una dragona lanzaba a un humano desde los cielos, quien cayendo adolorido y mirando hacia lo lejos, se dio cuenta que se encontraba en el imperio humano, y mirándole ella, burlándose le decía que cuando ves de cerca la ciudad, puedes sentir que puedes llegar en cualquier momento de nuevo al mundo humano. Sin embargo, eso no podría ser posible para él, pues por más cerca que pareciera que estuviera, él ya contaba con su patrón de dragón, y activando así su marca, le dijo que se había olvidado de decirle una cosa, que cuando una persona marcada quiere tener el delicioso con otra, esta reaccionaría haciendo que el otro también tenga ganas, mencionándole además que este sería su castigo por haber escapado, teniendo que afrontar la vergüenza de estar con una dragona frente a su ciudad natal, y aunque si te pones a pensar, no sé si esto sería un castigo o un premio, pero bueno, continuando, León molesto le había tomado de la mano, reprochando por lo que hacía y diciéndole que tendría paciencia hasta que llegara la oportunidad para devolverle el doble de las humillaciones que estaba recibiendo, y por su parte Ross, sorprendida por su actitud, estando de acuerdo y acercándole sus grandes atributos, le decía que estaría esperando, ya sea viva o muerta, iniciando una vez más una acción bastante ricolina. Y una vez terminado el sin respeto, él lloraba desconsolado en la tierra, mientras que ella le decía lo satisfecha que se encontraba, y acercándose juguetonamente le sugirió que vinieran cada mes para hacerlo, a lo que él se negó, pensando que solo querían drenarlo, y finalmente ella, levantándose e intentándose convertirse en dragón, le dijo que fueran a casa donde su familia los esperaba. Sin embargo él se negó, diciéndole que con su orgullo como dragón de cazadores no estaba permitido que lo cargaran, y mucho menos que sea una dragona, así que levantándose le decía que él iba a caminar. Tiempo después, mientras León se encontraba cansado, Ross le seguía diciéndole que lo único de resistente que tenía era su lengua, por hablar demasiado, y justo en ese momento apareció un ejército de cazadores de dragones, y León viéndolos pensaba que podrían ayudarlo. No obstante, al mirar cómo la dragona emitía una hora asesina, sintió que era mejor no hacerlo,
Sin embargo, uno de los caballeros que ya se había detenido, viéndolos a los dos, les preguntó si acaso estaban perdidos, comentando que este bosque no era para que gente anduviera muy tarde, por lo que presentándose como Walker, el 47º capitán del escuadrón del ejército, les había sugerido su ayuda. Por su parte, León, al verlo internamente pedía que no se acercara, y por fuera mencionaba que estaba bien y que no tenían problemas, que solo estaba paseando con su hermosa esposa, pero a pesar de ello, Walker acercándose y viéndolo con más detenimiento, le preguntó si acaso no se habían conocido antes, a lo que él, diciéndole que estaba equivocado, pues solo tenía una apariencia demasiado común, tan común que hasta su esposa lo confundía, a quien arrastrándole a sus brazos le susurraba que si le ayudaba iba a volver con ella, y Walter al ver aquella escena y ver aquel par de tortolitos no tuvo más opción que retirarse, sin antes advertirles que tuvieran mucho cuidado. Y una vez despejada la zona, al ver que aún se abrazaban, ellos se retiraron rápidamente avergonzados, pero justo, León sintió el verdadero terror, pues un dolor en el pecho le hizo que escupiera sangre, tanto era así que cayó desplomado en el suelo. Por esta razón, Ross no tuvo más opción que cargarlo y llevarlo a cuestas en su lomo a su castillo. Ya más tarde en el castillo, León nuevamente despertaba en su cama y a su lado se encontraba Moon, quien sonriente le preguntaba si ya se había despertado. Por su lado él, pensando en cómo había llegado, llegó a la conclusión de que lo habían traído como una presa de conejo llevada a su guarida, y mientras veía que su mano estaba vendada, Moon con estrellas en sus ojos le decía que había sido ella, haciendo el ademán de que la alabaran. Sin embargo, él, y por otro lado, él meditaba que los dragones desde jóvenes viven en violencia. Aun así, Moon era la única que no tenía hostilidad hacia él, y pensaba que esto se debía a que ella era un híbrido, por lo que frotándole la cabeza le decía lo increíble que era, y acercándose le decía que no debería ser como su madre cuando creciera. Sin embargo, no contaba con que Rosie estuviera en la puerta, preguntando por qué era malo que su hija fuera como ella, a lo que él, haciéndose el desentendido, volteó la cabeza, y por su parte Moon, tomándole de su mano, le decía a su madre lo que había hecho, a lo que Ross, con mirada estricta, le decía que eso era algo que tendría que haber hecho, y nuevamente León, frotando la cabeza de su hija, le decía que saliera primero al jardín, donde él estaría contando hasta 100 para que puedan jugar a las escondidas, lo que hizo feliz a Moon, quien de inmediato salió corriendo por la puerta. Y una vez solos, León reprochaba el hecho de que Ross fuera tan estricta con su hija, a lo que ella le decía que solo siendo estrictos se podrían cultivar guerreros fuertes. Aún así, León criticaba el hecho de que aún era una niña, y además no era completamente dragona, preguntando también cómo era posible mandar a una niña tan linda, a lo que Ross le dejaba en claro que ella era una dragona, y que para un dragón la palabra linda era demasiado despectiva. No obstante, León también le mencionaba lo linda que era ella, lo que hizo que ella, molesta por su descaro, le tomara de la camisa y le recordara que solo era un esclavo que ella utilizaba para poder desahogar su ira, así que era mejor que dejara de burlarse de ella, y después de acomodarle la ropa, decirle que ella era una mujer ocupada y que él tendría que encargarse de cuidar a la niña. Y en el jardín, León indignado repetía las palabras de la reina, como si los cazadores fueran responsables de cuidar a los niños. En ese instante, notó una pequeña presencia escondiéndose de él, y al verla se dijo a sí mismo que esa pequeña niña era demasiado ingenua, pues no sabía esconderse demasiado bien, y luego señalándola, gritó fuertemente que la había encontrado. Sin embargo, al verla enojada, se disculpó por haberle hecho esperar demasiado, y a pesar de sus disculpas, la niña salió corriendo. Por lo que él, tratando de seguirla, la había perdido, y mientras se preguntaba dónde se había ido, por atrás, alguien se abalanzaba con gran esfuerzo. Era Moon, quien abrazándolo le dijo que la había atrapado. Por su parte, León, sorprendido, le cuestionaba si no estaba hace rato frente a él, cómo era posible que había aparecido por detrás, a lo que ella le dijo que como su padre no pudo encontrarlo, ella había salido a buscarlo. Pensando que había visto mal, fue llevado por la mano de Moon, mientras que otra niña, bastante parecida a ella, miraba desde lejos apretando sus puños. Esa misma tarde, León se encontraba cuidando de su hija pensando que era bueno tener un niño que le sanara el alma, y mirándola se propuso sacarla del lugar, o más específicamente de las garras de su mamá dragona, pero en ese instante su hija se acercó enseñándole lo que parecía andar dibujando, y luego tomando el retrato y viéndolo se preguntó por qué habían dos niños en su familia, a lo que Moon respondió que ella era su hermana. Esto dejó a León pensando y razonando que no solo había dejado embarazada a la reina dragona, sino que había dado 2 tiros al blanco, dejando impactado así al muchacho. Tomando su cabeza, se cuestionaba si la niña que vio en el jardín era aquella que parecía molesta, y para tranquilizarlo, Moon le explicaba que su hermana era demasiado tímida, y que eso no significaba que estuviera molesta,
Más tarde, en la sala de estudios de Ross, mientras ella se encontraba haciendo cosas de reinas, León había entrado apresurado llamando su atención y acercándose le preguntaba hasta cuándo pensaba decirle que tenía otra hija, a lo que Ross, sosteniendo sus atributos, le preguntó si quería saber por qué no se lo había dicho. Ante ello, León respondió que seguro era porque la dragona sentía celos de que Moon se llevara mejor con él, y saliendo de la habitación, le decía que se ganaría el corazón de su otra hija, por lo que luego en la cocina, León pensaba que el primer paso para acercarse a su hija era mediante su estómago, por lo que decidió empezar a cocinar un guiso de crema que a menudo les gusta a los niños, y, probando su propia creación, se dijo a sí mismo que su cocina definitivamente encantaría a Noah, quien era el nombre de la otra niña. Una vez terminada su preparación, León le decía a las sirvientas que llamaran a Ross y a sus hijas para que se acercaran, y una vez cerca, Moon corriendo hacia su padre le decía que olía demasiado rico, a lo que él respondió que había escuchado que amaban la carne, por lo que había hecho un guiso y un filete especial, y mirándole a Noah, le preguntaba en sus pensamientos si sentía el cariño que le tenía, sin embargo ella, sin importarle nada, lo había ignorado. La madre, viendo este acontecimiento y riéndose de él, se acercó a Noah y le pidió que era hora de tener su primer encuentro formal con su padre, por lo que la niña, acercándose, se presentó como Noah Melkev, de 1 año y 2 meses, la hija mayor de la reina de los dragones. Aquí se nos revela que aunque los dragones viven más tiempo que los humanos, su desarrollo es mucho más rápido en comparación con ellos. Por su parte, León, al pensar que su cocina no había funcionado, tuvo como siguiente paso presentarse de tal manera que le dejara una buena impresión, por lo que, agachándose y presentándose como su padre, le estrechó la mano. Sin embargo, ella no reaccionó en lo absoluto, por lo que, fingiendo una sonrisa, él se preguntaba por qué la niña estaba tan fría con él, o es que acaso guardaba algún tipo de rencor. Y viendo esto, Moon, acercándose a su hermana, le susurraba que hablara más, pues estaba avergonzando a su padre, a lo que Noah, con desprecio, respondió que se veía tan débil como para hacerlo, y esta respuesta le dejó muerto en vida a León, pues esas palabras habían atravesado su cuerpo como dagas, enfrentando así la primera crisis como padre. Y luego finalmente sentados en la mesa en donde se supone que la cena familiar es el mejor momento de la vida, para León era la experiencia más tortuosa, quien pensando que sus dos hijas tenían personalidades diferentes, se refería a Noah como la parecida más a su madre, y tratando de romper el silencio, preguntó cómo estaba su comida, a lo que Noah respondió con calma que no era rica y que era difícil de comer, golpeándolo nuevamente con dagas envenenadas de palabras. Con esta respuesta, Ross, intentando aguantarse la risa, se cubría el rostro para pasar desapercibida. Sin embargo, Moon, preguntando por qué se veía tan feliz, ella explicaba que era porque estaban juntos en familia, y por lo que la niña le pedía a su padre si podían cenar todos juntos a partir de ese momento, a lo que él aceptó. Sin embargo, Noah no deseaba cenar con ellos, pues explicaba que quería ir al departamento de dragones jóvenes en la academia Saint Heath, a lo que su madre replicaba que ese departamento solo aceptaba dragones de 4 o 5 años nada más, preguntándole por qué tanta prisa por ir, a lo que Noah rápidamente dijo que era para poder vencer a más cazadores dragones, lo que hizo que León botara toda su comida que tenía en la boca. Y tratando de limpiarse, León pensaba que aquella niña era realmente aterradora, por lo que tratando de negarse, le explicaba que los cazadores de dragones eran realmente fuertes y valientes, y al ser una niña pequeña, prefería que no se lastimara. No obstante, Noah, molesta mientras cruzaba sus brazos, le reprendía diciendo que no la tratara como una niña. Por su parte, Ross afirmaba que la idea era demasiado buena, porque mientras antes lograba aprender habilidades, más pronto podría enfrentarse a más cazadores de dragones. Y mirando a León, le cuestionaba si acaso estaba en contra de ella, a lo que él, reflexionando, concluyó que si seguía oponiéndose a los deseos de su hija, ésta terminaría odiándolo cada vez más, por lo que era mejor hacerla cambiar de opinión de poco a poco. Así sin más, no tuvo opción que aceptar la petición, entendiendo que ese era el plan de la dragona pervertida, para hacer que Noah lo atormentara mentalmente durante la cena, ardiendo en fuego en su interior. Se propuso hacerla pagar por esto más tarde, y por su parte, Ross le decía a Noah que como su padre no tenía objeciones hasta que fuera el examen de ingreso dentro de un mes, él estaría ayudándole a prepararse para afrontarlo. Finalmente, terminada la cena, mientras las niñas jugaban con sus estómagos, León le decía a Ross que aún no habían recogido los platos, a lo que ella respondió que era porque los sirvientes lo hacían, pero para León eso no era lo que una familia, o más precisamente un par de esposos, deberían hacer, por lo que acercándose le susurró si acaso no quería crear una atmósfera armoniosa frente a las niñas, y Ross, al ver a Moon emocionada, suspiró y tuvo que aceptar el trato. Sin embargo, unos minutos más tarde, mientras León se encontraba sentado, ella le preguntaba cuándo le empezaría a ayudar, y sin tener nada que ver, León le preguntó si recordaba lo que había dicho hace 2 años, diciéndole que jamás tenía que quedarse a solas con el mejor cazador de dragones, para luego activar su patrón de dragón.
Ella, al notar sus intenciones, le cuestionaba por qué quería hacer eso, a lo que él, recordando cómo lo dejaron después de haber ido cerca del Imperio Humano, le decía que esta vez todo sería al contrario, y mientras ella, sintiéndose ardiente y caía al suelo, él lo tomaba de la cola diciéndole que había aprendido una cosa, y que cuando un dragón se está excitado, su cola era su peor debilidad, explicando además que los dragones siempre buscan conquistar, pero esta vez, con una sonrisa ganadora, le preguntó si estaba lista para ser conquistada. 3 días después, y como era de costumbre, después de hacerlo, León dormía en su cama y muy preocupada preguntaba si se había muerto, pues ya llevaba dormido todo este tiempo, y Noah le respondió que había una manera fácil de comprobarlo, así que sin dudarlo le dio una patada, provocando que León gimiera de dolor. Al ver que su padre se movía, Moon confirmó con alegría que seguía vivo y se apresuró a informar a su madre, quien se encontraba por allí. Por su parte, León, sentándose en la cama, preguntaba cómo había terminado desmayado, y Ross mirándolo fijamente le preguntaba si realmente quería recordarlo, y al hacerlo, León recordó que después de haber hecho el delicioso y de haberla dominado, Ross molesta le había dado un golpe que lo dejó en ese lamentable estado. Y pensando en lo cruel que era esa dragona al usar su fuerza capaz de matar a una persona, mientras la miraba no pudo evitar maldecir el hecho de que era demasiado hermosa. Por su parte, su hija Moon, notando que su padre estaba embobado, le preguntó si había sucedido algo, a lo que León respondió que solo estaba observando a su madre, y rápidamente, al ver que Rose le había caído su moño, lo recogió y le ayudó a colocárselo, sin olvidarse de decirle lo hermosa que le quedaba. Por su parte, Rose, sorprendida, comentó que era demasiado atento de su parte y le preguntó cuántas veces había dicho lo mismo a otras mujeres, a lo que León con una sonrisa traviesa le respondió que no se trataba de eso, sino que cuando era niño había cuidado del burro de su tío, lo que le había dado mucha experiencia. Por su parte, intrigada por la palabra burro, preguntó qué es lo que era, a lo que León respondió que eran parecidos a los dragones, con 2 orejas y una cola, y que cuando se molestaban o algo no les gustaba, rebuznaban tal como lo hacía su madre. Escuchando esto, Ross, furiosa por la comparación, le propinó un golpe en el estómago, y mientras León se retorcía de dolor, Ross le dijo a sus hijas que su tarea de hoy era aprender a escribir sus nombres, y que su padre las ayudaría con eso. Una vez que las niñas se fueron, Rosa acercándose le decía a León que su hermana vendría mañana a visitarlos, por lo que debía asegurarse que ni él ni las niñas se presentaran ante ella, y León extrañado preguntando por qué, pues que acaso quería que su familia no lo conociera, a lo que Ross bajando la voz le susurró que era un mandato y le decía que debería aprender algo. Él era un dragón del clan dragón plateado y que había despertado después de un largo coma, por si las cosas no salían como esperaba y su hermana lo encontraba. Esto debía recordarlo muy bien, y con respuesta afirmativa, Rose satisfecha se había retirado. Sin embargo, León se rió para sí mismo llamándole idiota, pues planeaba hacer que sintiera la humillación más grande frente a su hermana. Más tarde, en la sala de lectura infantil, León se encontraba escribiendo los nombres de sus hijas en 2 papeles para que pudieran aprender. Primero les pedía que memorizaran lo escrito, para luego escribirlo muchas veces, y aunque Noah le reclamaba diciéndole que su letra era demasiado fea, él decidió levantarse diciendo que tendría que salir un rato para entregarle algo a su madre, y que más tarde volvería para ver cómo va el avance, lo cual era una mentira. Por otro lado, en la puerta de la ciudad del dragón plateado, una dragona pelirroja con vestido rojo llegaba. Se trataba de Isabel Melky, la reina dragona roja y hermana de Ross, quien luego de saludarse preguntaba en dónde se encontraba su esposo, a lo que Ross intentaba explicar que no se sentía bien y que por esa razón no podían reunirse con él. Y aunque era una pena, Isabel confesó que tenía algo de curiosidad. Después de todo, las uniones entre dragones solían darse por interés y casi nunca por amor. Sin embargo, Ross había tenido un matrimonio relámpago, tan rápido que había acabado con hijos. No obstante, Ross, en su defensa, rápidamente dijo que no era por amor y que nunca sentiría nada por él, que solo las cosas se dieron de esa manera. Mientras tanto, en otro lugar, León observaba a las hermanas dragonas a través de un telescopio, y al notar la presencia de la chica roja, se preguntaba si ella era la hermana de Ross. Si ese era el caso, tenía la intención de activar el patrón de dragón. De regreso con las hermanas, mientras hablaban sobre temas de política, el pecho de Ross comenzó a brillar intensamente, afectando así su comportamiento, por lo que su hermana, notando su extrañez, le preguntó si ocurría algo, pero Ross negó cualquier problema. No obstante, en su interior pensaba que ese maldito cazador de dragones debería estar detrás de todo esto, y apenada, con su cuerpo que ardía cada vez más, con apresuro le dijo a Isabel que acababa de recordar algo y que urgentemente debía atenderlo, por lo que regresaría en aproximadamente 20 minutos. Por su parte, Isabel, observando la actitud apresurada de su hermana, no pudo evitar notar la marca de dragón en su pecho. En consecuencia, pensó para sí misma que los jóvenes de ahora sí que disfrutan jugar bastante.
Por otro lado, León estaba recostado en su hamaca, esperando la llegada de Ross y preguntándose cuánto más duraría la espera. Justo en ese instante, Ross furioso entraba golpeando la puerta, preguntando por lo que había hecho, y sin perder el tiempo, lo tomó por la camisa y lo acusó de haber activado a propósito la marca para hacerle quedar mal frente a su hermana. Viéndola tan molesta, León decidió fingir inocencia y con una mirada de tristeza respondió que lo había hecho porque le extrañaba demasiado, dejando a Ross bastante avergonzada e impactada. Después de todo, aún contaba con el efecto de la marca del dragón, por lo que las palabras sí que le habían llegado. Sin embargo, recuperando el control de sus pensamientos, ella le gritaba con fuerza, diciéndole que dejara de ser tan desvergonzado. Después de todo, era solo un prisionero derrotado, y tratando de calmarse, añadió que esta vez se había salvado, pero que la próxima no le dejaría pasar. Por su parte, León reflexionaba que con tan solo una frase había logrado dejarla sin palabras, pensando que definitivamente la marca del dragón era más poderosa de lo que había imaginado. No obstante, no podía evitar preguntarse por qué. Cada vez que pensaba en Ross o la veía, su corazón latía con mucha más fuerza. Cambiando de escena, en la salida del castillo del Dragón de Plata, Isabel se encontraba despidiéndose de su hermana y emprendiendo el vuelo le indicaba que la próxima vez debería presentarle a su esposo, a lo que Rosa sintiendo maldijo a León en silencio, convencida de que esa noche tendría que darle una buena lección. Por otro lado, León leyendo un libro para que se durmieran sus hijas, y al notar que ya se habían quedado dormidas, se aseguró de taparlas para que no se resfriaran, y luego, mientras trataba de salir del cuarto, una mano se interpuso en su camino, siendo Ross quien visiblemente molesta, le impidió escapar y le dejó claro que esa noche tendría que hacer algo por ella, y sin más demora lo tomó del cuello y lo arrastró hasta su propia habitación. Y en su cuarto, León se encontraba preparando una tina con agua caliente, ya que Ross le había ordenado que le lavara los pies, por lo que procedió a quitarle sus medias. En ese momento, mientras veía los pies de Ross, pensaba en cómo un cazador de dragones era inaudible y que debía comportarse como su sirviente, lo que resultaba profundamente humillante. Al mismo tiempo, Ross notó cómo León le observaba fijamente los pies, por lo que sonrojándose, pensó que tal vez él tenía un fetiche extraño, y antes de que pudiera decir algo, León ya le había colocado el agua caliente, y al sentir el tremendo calor, sin contenerse sacó rápidamente sus piernas, golpeando a León y dejándolo tirado en el suelo. Y luego de ello, mientras Ross le pisaba el pecho, preguntaba si realmente tenía la intención de vengarse, a lo que él dejó claro que sus motivos no eran de venganza, sino simplemente que había accedido a ayudarla a limpiarle los pies. Ante esta respuesta, y con el rostro sonrojado, Ross concluyó que él aún no había aprendido la lección. Por ello, al insinuar que si pensaba que nunca sería pisoteado por un dragón, estaba realmente equivocado, por lo que procedió a apretar con fuerza sus huevitos. León, adolorido y a la vez excitado, pedía que se retirara de una buena vez, pues la situación le resultaba bastante vergonzosa y estimulante. Sin embargo, Ross, incrementando la presión sobre su amiguito, le decía que quería comprobar cuánto tiempo podría resistirlo. No obstante, León se negó a rendirse ante aquella tiranía y sujetándola de la pierna, afirmó que, aunque había comido pezuñas de cerdo y vaca en numerosas ocasiones, jamás había probado la pezuña de una dragona, y con la idea en mente y convencido de que esa noche le esperaba una experiencia culinaria extra, le mordió con todas sus fuerzas, y debido al dolor, Ross, en un arranque de ira, gritó fuertemente a todo pulmón que lo mataría, siendo su voz escuchada por todo el castillo. Al día siguiente, tanto Moon como Noah se encontraban despiertas. Al notar que su madre llegaba con una venda en los pies, se preguntaron el motivo de su cojera, y además, al notar a su padre que presentaba moretones en la cara, preguntaban por lo sucedido. Ante falta de respuesta, Moon asumió que sus padres estaban jugando algún tipo de juego, y con los ojos llenos de asombro, pidió participar en la diversión también. Por otro lado, y en esa misma tarde, mientras León y Ross caminaban por el jardín del castillo, las criadas que regaban las flores comentaban que la reina paseaba con su amado esposo. Sin embargo, parecía que aún no se habían familiarizado del todo. Después de todo, ni siquiera se habían tomado de las manos. Por su parte, tanto Ross como León se ignoraban deliberadamente, evitando cruzar sus miradas, y mientras caminaban, León quedándose atrás, razonaba que aquello era parte del plan que Ross había ideado, ya que poco tiempo atrás ella le había dicho para salir, a pasear, con la excusa de mantener una fachada de familia feliz. Aunque la idea parecía creíble, él intuía que no se trataba de un paseo sencillo, pues tenía la intuición de que algo resultaba extraño. Y mientras eso pasaba, Moon y su hermana se encontraban husmeando el paseo, y viendo lo separados que estaban, Moon le dijo a Noah que su padre era un tonto pues aún no había tomado las manos de su madre, así que teniendo una idea brillante, pensó que tenía que ayudarles, y apresurándose hacia ellos, mientras los llamaba, les tomó de las manos de forma repentina, haciendo que ambos se unieran sin previo aviso, y una vez cumplida su misión, la niña se excusó que tenía que ir a jugar con su hermana,
Viendo esto, León consideró que la situación se había vuelto inesperada y al interrogar por lo que deberían hacer, percibió que, a pesar de que Rosa estaba avergonzada, parecía estar dispuesta a seguir el juego. Él entonces, burlándose, le comentó que ese día se mostraba demasiado dócil, a lo que ella refutó, diciendo que el verdadero dócil era él, pues ya había sido domesticado. Continuando con el paseo, León comentó que desde que había conocido a Ross había notado que sus hijas siempre le llamaban madre en lugar de decirle mamá o mami, diciéndole además que esa forma de dirigirse a ella las estaba distanciando, por lo que era ideal que en el futuro intentara que la llamaran mamá. Por su parte, escuchando la sugerencia, Ross, sorprendida y avergonzada, avanzando cada vez más rápido, se comprometió a intentarlo la próxima vez. Luego, al llegar al jardín, Ross mencionaba que ella sabía que él extrañaba su pueblo, y aunque no podría permitir que se fuera, tenía algo que podría aliviar su nostalgia, por lo que poco después, llegando al almacén trasero del templo, donde León se mostraba intrigado por la cantidad de cosas que había, mirando una pulsera, se dijo que si lo vendía, podría volverse rico. Sin embargo, Ross refutó diciendo que aquel objeto era un regalo de su abuela cuando había alcanzado la mayoría de edad, y que en realidad en ese lugar se resguardaban objetos de gran valor sentimental para ella. Aprovechando la ocasión, León preguntó sobre su familia, a lo que ella respondió que nunca había conocido a sus padres, siendo ella y su hermana criadas por su abuela. Al oír esto, León levantó las manos en señal de empatía y comentó que, de alguna manera, ambos tenían algo en común, pues él había crecido en un orfanato y luego fue adoptado por su maestro y su esposa. Y viendo un entendimiento mejor entre ellos, León preguntó qué era lo que Ross quería mostrarle allí. Acercándose ella a un baúl, al abrirlo, mostró una armadura de obsidiana, confesando que siempre había sabido que él deseaba poseer una pieza como esa, y por su parte León, con lágrimas en los ojos, preguntaba si acaso estaba soñando, y si en verdad ella tenía la intención de regalársela. Con una sonrisa maquiavélica, Ross afirmó que era así. Sin embargo, cuando León intentó tocarla, esta comenzó a emitir una extraña aura, y tras un repentino estruendo, se manifestó como una barrera mágica, señalando que León había caído siendo víctima de un embrujo. Este hecho hizo que León se levantara molesto, enfrentándose hacia Ross y exigiendo saber qué es lo que había hecho. Ella le explicaba que había colocado en la superficie una marca de dragón que mejoraba los atributos de este, duplicando así sus efectos, y luego, tomándolo de la barbilla, le preguntaba si podría soportarlo. Ante aquella situación, León, sin poder controlarse, cayó al suelo, y con la urgencia en su parte inferior que se volvía cada vez más intensa, Ross, subiéndose encima de él, insinuó que no había olvidado lo que le había sucedido con su hermana, y que había estado pensando una manera de vengarse, y de esta manera había encontrado la forma más sencilla de hacerlo. En ese instante, León pensó que si todo se trataba de un engaño, entonces lo que le había dicho hace un momento sobre su familia también era falso. Sin embargo, Ross lo negó, asegurándose que aquello sí era cierto, pero que eso no afectaría sus planes, y mientras se quitaba la ropa, le recordó de forma insinuante que a los dragones les gustaba conquistar, y volteando la tortilla, con una sonrisa pervertida, le preguntó si estaba listo para ser conquistado. Al día siguiente por la mañana, Ross y Noah fueron a buscar a León, y al verlo salir con el semblante abatido, Ross comentaba que parecía no haber dormido bien, a lo que León, tratando de indagar de quién había sido la culpa, se enzarzó en una discusión con ella. Mientras tanto, Noah, mirándoles, decía que sus padres estaban peleando nuevamente, y al escuchar aquello, y tratando de cambiar la conversación, Ross explicaba que la prueba de la Academia Saint His era muy exigente, por lo que a partir de ese momento, León tendría que dar clases a Noah, y con determinación, él afirmó que él haría todo lo posible para que no aprobara el examen, pero bajo con una condición, que era que también incluyera algo equivalente relacionado con su esposa. Una vez pactado el trato, Ross se retiró sin antes indicarle a su esposo que no se esforzara demasiado, y luego de ello, Noah se acercó a su padre preguntándole por qué había estado discutiendo con su mamá, y aunque molestó León, él respondía que no estaba peleando, sino que esa simplemente era la forma en la que se comunicaban. En ese momento se percató de que había usado la palabra mamá, y acercándose a su hija, con una sonrisa tímida, le explicó que él había aconsejado a su madre para que le dijera mamá, y de esa manera se llevaran mucho mejor. Esa revelación dejó sorprendida y sonrojada a Noah, quien en modo tsundere, para que no se dé cuenta, se apresuró a instar a su padre para que vayan a estudiar. Y luego más tarde, por la noche, León se encontraba en la sala de estudios, preguntándose qué debería hacer, pues ya no sabía qué más enseñarle a su hija, y justo en ese momento, Ross se acercó a él, preguntándole por qué hacía tan despierto tan tarde, a lo que León respondió que no era demasiado rápida para aprender, y que de hecho estaba reuniendo nuevos conocimientos para ella, afirmando que la niña era demasiado lista, y que seguro debería aprobar el examen en solo un mes.
Escuchando esa respuesta, Ross con cierto tono jactancioso le mencionó que eso se debía a que había heredado sus talentos. Sin embargo, León refutó, diciendo que era todo lo contrario, pues él se consideraba un prodigio, habiendo ganado varias competencias de alto nivel y varias becas, y con mirada decidida le preguntó a Ross cuántas veces había ganado algo ella. Por su parte, Ross, más seria, pensaba que León solo era una persona bruta que solamente sabía pelear, pero en realidad él era todo un erudito, y al encontrar su respuesta se burló de él, diciendo que a pesar de ser tan talentoso, había terminado siendo su prisionero. Esto dejó a León sintiéndose como un perdedor, quien entre sollozos sentado en una esquina comentaba que con solo un error todo se arruinaba, refiriéndose como un tigre en desgracia que fue vencido por un dragón, a lo que Ross corrigió, afirmando que más bien fue montado por este. Por otro lado, al notar que había ajíes en un plato, Ross preguntó a León qué hacía con ellos. Él respondió que los había sacado de la cocina para mantenerse despierto. Ante ello, Ross, asustada, le dijo que esperara, pues ese ají de dragón no era algo que un humano podría soportar. Sin embargo, sin hacerle caso, León, consumiéndolo, empezó a sentir un dolor insoportable, lo que hizo que escupiera fuego y empezara a buscar agua por todo lugar. Por su parte, Ross, algo preocupada, tomó su rostro entre sus manos y avergonzada le comentó que tal vez sus manos frías podrían ayudarlo. Y una vez calmada la situación, León agradeció a Ross por su cuidado y se apartó de ella, para luego terminar avergonzándose mutuamente. Y para evitar más incomodidades, Ross salió apresurada diciéndole que durmiera temprano y que no comiera machiles, pues si se quemaba no podría enseñarle nada a Noah. Al ver cómo su esposa se iba, León pensó que aún deseaba que lo tocara un rato más, pero justo en ese momento, al darse cuenta que era la misma dragona que lo había engañado, un escalofrío recorrió por todo su cuerpo. Por ello, decidió recuperar su energía y buscó en el libro de recetas alguna poción que le devolviera la vitalidad. Finalmente, después de una intensa búsqueda, encontró una poción llamada Dragón Dalí, la cual era un tónico que equilibraba y revitalizaba el cuerpo humano, por lo que, sin duda, este era lo que andaba buscando. Y al día siguiente, mientras se reunía con Noah, León le explicó que ella había calificado sus pruebas y felicitándola, le dijo que había obtenido un 65. Sin embargo, esto dejó a Noah demasiado molesta, pues esperaba obtener una nota mucho más alta, y León, al notar esta situación, se acercó y le acarició suavemente la cabeza, diciéndole que no debería preocuparse, pues para su primera nota, un 65 ya era en sí un logro, y sorprendida Noah le dijo muchas gracias, y mientras se avergonzaba, su padre comenzó a toser, quien disculpándose recordaba que anoche para no dormirse se había terminado comiendo varios ajís. Por otro lado, Noah, recordando que su madre le había dicho que su papá había estado organizando estudios durante toda la noche, comiéndose el super picante ají amarillo de los dragones, para que no se durmiera, ella sacando una cajita de medicina se la entregó, diciéndole que no se confundiera, pues su madre le había dado para que se la entregara. Y mucho más tarde, dentro de la cocina del castillo, León se encontraba recibiendo los ingredientes de las sirvientas para poder elaborar su píldora, y mientras se despedía de ellas, decía que había hecho que trajeran de más, pues aparte de los necesarios, pidió otros ingredientes irrelevantes, con el fin de que nadie adivinara lo que tenía planeado, y recordaba que, aunque la receta y los ingredientes eran simples, las instrucciones decían que era demasiado complicado elaborarlo, y tras uno, dos, tres, incluso varios intentos, lo único que había logrado eran fracasos. Y sin embargo, a pesar de ello, decidiendo no rendirse, continuó por horas intentando perfeccionar su creación, y finalmente, después de un rato, y usando el poder del rayo, logró realizar su cometido. Mientras guardaba la píldora en una caja, una niña traviesa se acercó preguntando por lo que hacía, a lo que él, sin prestar mucha atención, dijo que era algo muy bueno, y al notar que se trataba de Moon, rápidamente le mencionó que no era nada más que un medicamento para su madre, quien últimamente se encontraba muy ocupada y necesitaba recuperarse. Y luego más tarde, mientras se encontraba en su habitación, León examinaba la píldora y se preguntaba si tendría algún efecto negativo en los humanos, y justo en ese momento, la puerta se abrió apareciendo Ross, quien le dijo que había escuchado que él había preparado un medicamento especial para ella, a lo que León pensó que las noticias vuelan realmente rápido. Sin embargo, Ross, diciéndole que no se preocupara, mencionó que solo quería saber qué es lo que había preparado, y sin más opción, León le entregó la caja que contenía la píldora con la fuerza del dragón, y al tomarla, Ross quedó sorprendida por la hazaña que había hecho el león, y aunque le indicó que podía conservarla, le aconsejó que no se la tomara de inmediato, ya que al tratarse de un suplemento para dragones, su efecto se vería demasiado fuerte en el cuerpo de un humano.
No obstante, sin prestar atención a las advertencias, León tomó la píldora y lo llevó a su boca, afirmando con orgullo que el coraje era el himno de un humano. Sin embargo, en ese preciso instante, sintió el verdadero terror, pues apenas podía respirar encorvado en la cama. Por su parte, la dragona, asustada y preocupada, acercándose explicó que no era buena con la magia curativa, y tratando de ayudarlo, preguntó cómo se sentía, para luego crear un círculo mágico para poder intentar descomponer el efecto del medicamento. Aun así, León tomándole de la mano, le dijo que abriera bien los ojos, pues él solo podría resistirlo, y dicho esto, imbuyéndose el poder del rayo, León intentó detener el efecto de la sustancia, y tras lograrlo, se había desmayado. Preocupada Roz, lo agarró antes de que se cayera, y recogiéndolo suavemente, lo llamó loco, mientras le decía que esperara, pues iría por un médico del palacio. Y sin embargo, por su parte, León, despertándose aún afectado por la sustancia, no conforme con ello, le había tomado de la cola jalándola, exigiendo saber a dónde es que se iba. Este acto dejó a Roz sorprendida y avergonzada, que a pesar de intentar liberarse, él seguía acariciándola y repitiéndole una y otra vez que ella era su esposa. Ante aquella situación, Roz, incapaz de seguir haciendo más, se preguntaba cómo era posible de que la fuerza del dragón lo hubiese dejado en ese estado, pues según ella, tal poder estaba destinado únicamente a fortalecer el cuerpo y no a provocar síntomas de confusión mental, o tal vez se debía a la influencia de la magia del rayo. Por ello, preocupada, pensó que al parecer el idiota no se encontraba en peligro, y respondiendo a la insistencia de León, le preguntó qué era lo que deseaba. Con voz mimada, él respondía que quería tener un tercer hijo, lo cual dejó a Roz sin palabras, y avergonzada, movió su cola para que la soltara, diciéndole que apenas podía cuidar a sus hijas y que quería tener una vez más. Y sin ver indicios de que se calmara, pensó que no tendría más opción que seguirle la corriente, por lo que resignada aceptó la idea y le dijo que estaría bien, llegando a proponer a tener 3, 4 o incluso 5 hijos si es que lo deseaba, a lo que él manifestó también que su deseo era que todos ellos fueran juntos a su ciudad natal, propuesta que Ross terminó aceptando. A lo que León, feliz de haber conseguido que se cumplieran sus caprichos, intentó besar a su esposa, pero ella, preocupada por cuánto duraría el efecto de la medicina, trató de alejarlo, por lo que con un golpe en la cara lo había tranquilizado, y al ver que León sufría por el impacto, se acercó preguntándole si estaba bien, y por su parte León, tocándose el pecho, confesó sentirse extraño, momento en el cual se activó el patrón del dragón, y sin poder aguantarse más, se había lanzado contra Roz, quien atemorizada le preguntó qué pensaba hacer, sospechando que la marca de dragón, combinada con el efecto del rayo, había intensificado su deseo reproductivo. Y sin más preámbulo, León tomó su cola acercándola hacia su nariz, comentando que olía demasiado bien y que le encantaba. Por su parte ella, intentando alejarlo, le rogó que la dejara, pues su cola se había arrastrado por el suelo durante el día, lo cual le resultaba bastante asqueroso. No obstante, para León esto no era un problema, y cerrándole la boca con la mano, le dijo que se veía demasiado hermosa esta noche, para luego con más pasión pidiera que lo ayudaran a cumplir todos sus deseos. Y finalmente, Rosa avergonzada, aceptando sus caprichos, susurró que solo sería por esta noche, cediendo así a sus deseos más perversos. Y llegada la mañana siguiente, León se despertaba extrañado, mientras que Rosa a su lado le preguntaba si había despertado, y dándose cuenta preguntó qué era lo que hacía allí, y tocándose el cuerpo con dolor se preguntaba qué era lo que había pasado. Ross por su parte le preguntaba si no se acordaba, y llamándolo cazador de dragones le mencionó que era algo que no podría olvidar. Por su parte, León recordando todo lo que había hecho, gritó a los cielos que esto no pudo pasar, y Ross viendo cómo se tocaba la cabeza, le señaló que él había sido el que había rogado para que lo hicieran, haciéndole recordar cómo le decía cariño ayúdame, cariño una vez más, cariño tengamos más hijos, cariño. León sin poder aguantarse más exigió que parara de una vez, y luego tratando de vestirse pensaba que aquella medicina que había preparado para poder recuperar su fuerza y así darle una lección a Ross había tenido un efecto tan exagerado, admitiendo que aquella noche se había pasado un poco. Por lo que disculpándose, Ross le dijo que estaba bien. Aun así, cruzándose de brazos, le guiñó un ojo mencionándole que ahora debería saber que su cuerpo ya estaba en forma, así que era mejor que no dijera que no podía, a lo que ella mirándolo se acercó y tomándolo del mentón, pidió que siguiera con el nivel desde ahora. Y luego preguntando sobre la apuesta que habían hecho, cuestionó qué era lo que él deseaba, a lo que le explicó que ya sabía qué pedir, mencionándole si podía enviar a alguien al Imperio Humano para ver cómo se encontraba su maestro y su esposa, y siendo la petición aceptada, el feliz dio las gracias y al darse cuenta de su manera de hablar se enderezó y se corrigió la postura.
Y luego más tarde, en el jardín del dragón plateado, Moon preguntaba a su padre si se encontraba enfermo, a lo que él respondía que no lo estaba, y porque preguntaba, a lo que ella explicaba que su madre le había dicho que la medicina que preparó era en realidad para él, y que seguro le había mentido, porque los hombres nunca dicen que están enfermos. Por su parte, León, molesto por lo que había dicho la dragona, sin haberse recuperado del todo, empezó a botar sangre por la boca, y viendo cómo su padre sangraba, Moon preguntó si la medicina no le fue suficiente, así que abrazándolo pidió que no se muriera, pues ella no podría vivir sin su padre. Y él, para tranquilizarla, le acarició la cabeza diciéndole que en verdad estaba bien y que no debería preocuparse, y para compensarlo le haría un juguete para que pueda jugar con él. Y luego de haber hecho un cubo de Rubik, le presentó y le explicó cómo funcionaba. Justo en ese entonces sintió que alguien los veía. Al notar que nadie estaba, pensaba que era su otra hija, quien era más reservada, por lo que ella no se acercaría, pero que no tenía que preocuparse, pues para ella también haría uno. Luego, pasando el día, en la noche, mientras Moon dormía, su hermana entraba a su cuarto y viendo que en la mesa había un cubo de Rubik con una nota de su padre que decía que era para ella, pensó que era un tonto, pues un juguete infantil como ese no le interesaría. Sin embargo, después de un intento, se emocionó tanto que agradeció a su padre desde lejos.